el día de hoy les vengo a mostrar prácticamente lo que es la heterocedasticidad, ¿cierto? Lo que podría afectar a los componentes o más bien las características que puede tener un modelo clásico de regresión lineal, ¿cierto? Sus propiedades, como puede ser el insesgamiento y la eficiencia, ¿verdad? Entonces vamos a mirar un poco de teoría que hay detrás de todo esto del procedimiento de heterocedasticidad. Vamos a mirar cómo podemos detectarla mediante métodos gráficos, también métodos formales como puede ser la prueba de Park, la prueba de Glexer, la prueba de White, ¿sí? De productos cruzados, y eventualmente miramos cómo podemos subsanar este problema de heterocedasticidad. ¿Bien? Entonces, prácticamente, cuando uno hace un modelo por mínimos cuadrados ordinarios, tiene que empezar a validar el modelo. Y es que tradicionalmente uno hace una regresión y la dejaría hasta ahí, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que validar algunas características de ese modelo por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuáles son? El primero, el supuesto de linealidad, y es que los parámetros tienen que ser lineales, las variables pueden ser lineales como no pueden ser lineales, pero los parámetros son lineales. El supuesto del valor esperado del error, y es que el error se tiene que distribuir como una distribución normal, con media cero o varianza constante, y a esto voy al último término que dije de varianza constante, y quiere decir el supuesto de homocedasticidad. ¿Ven? El supuesto de homocedasticidad. Por otro lado, está el supuesto de no autocorrelación, y esto no tiene que ver en cortes transversales, esto más bien se puede mirar en series de tiempo, ¿cierto? El supuesto de homocedasticidad sí se presenta con frecuencia cuando estamos capturando información de individuos, de empresas, ¿bien? Sí se puede presentar, la heterocedasticidad. La homocedasticidad es lo que estamos buscando. El quinto, el supuesto del comportamiento del error, lo que yo decía que se puede distribuir con una media, cero, ¿cierto? Y una varianza constante, una distribución normal prácticamente. ¿Mm? El supuesto de ortogonalidad hace referencia a la covarianza, o más bien el grado de asociación que puede existir entre el error y una variable independiente, lo que genera endogeneidad, ¿cierto? Y otros problemas, como puede ser la multicolinealidad, la correlación que existe entre variables independientes, la manera con que estamos expresando nuestro modelo, nuestra forma funcional. A veces podemos correr un modelo lineal, pero de pronto puede ser mejor correr un modelo en logaritmos, ¿sí? La omisión de variables importantes o relevantes, las variables redundantes y la estabilidad de los parámetros. ¿Ven? Entonces nos vamos a detener simplemente en este supuesto, el de homocedasticidad. ¿Ven? Y para recordar el teorema de Gauss-Markov, las propiedades de los coeficientes de mínimos cuadrados, ya sabemos que tiene que ser una función lineal, ¿verdad? Una función lineal. También tiene que ser nuestro parámetro que estamos estimando, y es que nosotros no vamos a tener una población, y si tenemos una población, pues ya estamos por bien servidos de que tenemos toda la información disponible. Sin embargo, siempre vamos a trabajar con muestras. Entonces, como vamos a trabajar con muestras, esperamos que el modelo que estamos estimando por mínimos cuadrados ordinarios sean insesgados. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor esperado, ese coeficiente que yo estoy estimando, sea igual a ese parámetro desconocido, que es el de la población. ¿Bien? Vamos a tener otra propiedad, que es la eficiencia. La eficiencia. Y la eficiencia hace relevancia a que esos parámetros que estamos estimando, que aquellos que son insesgados, tienen una mínima varianza. ¿Bien? Y por último, la consistencia, una propiedad asintótica que me está diciendo prácticamente que cuando una función, o más bien esa probabilidad que tiene el insesgamiento, cuando tiende a infinito, es cero. ¿Listo? Eso quiere decir la consistencia. ¿Vamos bien? No hay problemas de audios. ¿Se escucha lejos? Catherine, ¿me podrías confirmar? Estoy teniendo problemas acá con el audio. No sé. Todos me están diciendo que se escucha muy lejos. ¿Me podrías confirmar? ¿Ya mejoró? Ahora sí. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces vamos bien. Entonces, les decía,
me voy a detener en este supuesto de homoelasticidad. Y es que este supuesto de homoelasticidad hace referencia a que la varianza de los errores permanece constante. ¿Bien? Eso es el principal supuesto de homoelasticidad. Homo quiere decir igual y elasticidad, dispersión. Entonces, lo que estamos diciendo prácticamente en un escenario lineal, en una regresión simple, quiere decir que si yo tengo acá una regresión, mi y estimado, ¿sí? Estas variaciones, a partir de distribuciones normales, tienen la misma dispersión. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto es totalmente falso. ¿Bien? Como yo les decía, estamos capturando, por ejemplo, a individuos, a empresas, a comportamientos donde las personas influyen y todo ese comportamiento puede ser inestable a medida que va aumentando nuestra variable, ¿cierto? Puede ser edad, ¿cierto? Y nuestra variable dependiente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que este supuesto no viola ni la linealidad ni la insesgadez. ¿Listo? Lo que sí afecta este supuesto de homoelasticidad en específico es la eficiencia. ¿Listo? La mínima varianza. ¿Listo? Perfecto. Entonces lo que tenemos que corregir es la eficiencia, ¿cierto? La varianza de los parámetros que hemos estimado, ¿listo? ¿Por qué? Y es que si yo estimo un modelo por mínimos cuadrados ordinarios y presenta heterocedasticidad, ¿cierto? Es decir, no mínima varianza, los estadísticos como T y como F no se utilizarían, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que buscar una manera para utilizar de manera citótica, ¿cierto? Y hacer inferencias acerca del comportamiento de los parámetros y utilizar verdaderamente la T y la F. ¿Listo? Eso es lo que buscamos. Hacer buenas inferencias acerca de lo que estamos estimando. ¿Bien? Perfecto. Razones por las cuales el término de error no es constante. Y prácticamente son 7. ¿Listo? Primero, el modelo de aprendizajes de errores, y voy a tomar en énfasis el libro de econometría de Gujarati. Él muestra prácticamente la densidad entre los errores de mecanografía y las horas de aprendizaje. ¿Listo? A medida que la persona va aumentando las horas de práctica de mecanografía, yo creo que la dispersión se va disminuyendo, ¿verdad? Esto hace referencia a los modelos de aprendizaje de los errores. Por otro lado, como estamos mirando empresas, como estamos mirando agentes económicos como pueden ser las personas, el consumo de todos los agentes es diferente, las preferencias de los individuos es diferente, los ingresos de las personas son diferentes, y si estamos estudiando, por ejemplo, un efecto riqueza o una ecuación de consumo, el ingreso puede ser asimétrico, ¿verdad? Entonces podemos tener un comportamiento completamente aleatorio, que depende de estos agentes económicos, y si estamos estudiando variables como ingresos de una población, puede presentar lo que se conoce como asimetría. ¿Listo? Bien. Esto sí de pronto puede ser en la captura o en la hora de hacer la encuesta, y es que a medida que se van mejorando esas técnicas de captura de la información, de recopilación de la información, se va reduciendo el error. ¿Listo? Y si se va reduciendo el error, pues obviamente la varianza del error se va comportando de una manera constante. Otra manera, otra razón por la cual el término de error no es constante es la presencia de valores atípicos, los outliers. ¿Bien? También la violación del supuesto de una buena especificación del modelo por variables que son omitidas dentro del modelo, y es que podemos establecer un modelo de demanda muy sencillo donde están las cantidades en función del precio, ¿cierto? En función del precio. Sin embargo, estas cantidades también pueden verse afectadas por algo que está capturado en el error y que puede ser precios de los bienes sustitutos o el nivel de ingresos. ¿Ve? Entonces acá podemos mirar si son complementarios o sustitutos, y acá podemos ver la elasticidad de ingreso, que podría ser bienes necesarios, bienes de lujo o bienes normales. ¿Bien? Y otra manera,
o más bien otra razón, puede ser la incorrecta transformación de los datos y una forma funcional incorrecta. A esto hacía referencia, yo tengo acá un modelo en niveles, ¿cierto? Las cantidades expresadas en unidades físicas, precio en unidades monetarias, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo establecer que esta demanda no es lineal, ¿cierto? Puede ser así. Entonces la mejor manera de linealizar estos coeficientes o estos parámetros es utilizar logaritmos naturales. ¿Bien? Entonces también la incorrecta transformación de los datos o una forma funcional incorrecta podría acarrear a que el error no sea constante. ¿Bien? Creo que acá tengo preguntas, voy a mirar acá, o de pronto es el audio. Ah, no, bien, es el audio. Entonces vamos a ver los métodos informales que prácticamente los métodos informales son métodos gráficos. ¿Bien? Entonces voy a ir a Ivius, voy a abrir Ivius, bien, y voy a abrir la base de datos que voy a trabajar en el día de hoy. Perfecto. ¿Todos están viendo mi pantalla? Muy bien, creo que sí la están viendo. Entonces voy a hacer un modelo de regresión simple, muy sencillo. Tengo acá una base de datos donde se recopila 807. Perfecto. Claro, yo ahorita les adjunto el correo eh, acá al chat con el propósito de compartirles la presentación que tengo en PowerPoint y también la base de datos. ¿Bien? Oscar me dice de qué base, de qué fuente es. Muy bien, esta es una base de datos capturada o más bien recopilada del libro de Gujarati, no, sino el de Gooldrich. ¿Bien? Esta es la base que voy a trabajar. Entonces, es una base que recopila 807 observaciones de diferentes estados en Estados Unidos y me está capturando primero, por un lado, el número de cigarrillos fumados por día, ¿cierto? Y acá el precio de cigarrillo por estado de centavos por paquete. ¿Bien? Entonces, voy a estimar una función de demanda. Voy por acá, escojo estas dos variables, la voy a abrir como una ecuación, ¿cierto? Y acá tendría una función de demanda en niveles. ¿Bien? Perfecto. Entonces acá tengo mi modelo, ya sabemos esta tabla que contiene, tiene los coeficientes, tiene el R cuadrado, el estadístico F, ¿cierto? Acá yo estaría no rechazando el supuesto, es decir, que esto no sería válido. Sin embargo, yo podría ajustar este modelito, voy a utilizar un modelo más completo, miren, que acá me está no rechazando, está diciendo que esto es F, que es cero, es decir, no me sirve para nada este modelo. Sin embargo, voy a estimar un modelo más completo con el propósito de abarcar el supuesto de heterosasticidad. Entonces voy a estimar un modelo de demanda cigarrillos en función del ingreso, el logaritmo, del precio, el logaritmo, de la educación de los individuos, ¿cierto? Los años de escolaridad, los años que tiene, los años al cuadrado y, por ejemplo, si existe alguna restricción de fumar en los restaurantes en algún estado. Es una variable dicótoma. Entonces voy a abrir esto como una ecuación y acá tengo mi modelo. ¿Listo? Tengo acá mi modelo. Bien. Entonces, ¿cómo hago para determinar si existe o no heterosasticidad por métodos informales, método gráfico? Lo primero que tengo que hacer es estimar los errores. En Ivius es muy fácil estimar los errores. Voy acá a procesos, voy acá donde dice generar una serie de los residuos y la voy a llamar acá errores. ¿Listo? Estos son los errores. Errores. Voy a generar una serie que se llama errores de esta función que estoy estimando. Entonces le voy a decir OK y acá me genera los errores. Entonces, cuando uno hace un método informal, uno lo que tiene que hacer es esos errores que acabé de estimar, elevados al cuadrado, y estimarlo
hacer un gráfico de dispersión con todas las variables que acabé de incluir, todas las variables independientes. ¿Con qué propósito? Y es que seguramente este scatter plot, ¿cierto? Puede tener un comportamiento así, ¿cierto? Puede tener un comportamiento de este tipo o puede tener un comportamiento de este tipo. Y me estaría diciendo cuál sería la relación o cuál sería el proceso generador para corregir la heterozasticidad e incluirla dentro del modelo que estoy acá especificando en esta ecuación. ¿Listo? Poderla incluir. ¿Bien? Entonces voy a mirar a ver si puedo encontrar alguna relación. Esto es muy difícil de encontrarlo. ¿Listo? Pero vamos a mirar. Entonces voy a generar los errores al cuadrado. ¿Listo? Que sería igual a estos errores elevados al cuadrado. Y tendría una serie acá de los errores al cuadrado. Aquí está. ¿Bien? Entonces voy a escoger los errores al cuadrado, ¿sí? En función de las variables que había estimado. Entonces, logaritmo del ingreso, logaritmo del precio, había incluido los años de educación, los años de la persona, los años al cuadrado y una variable coto. Acá no la voy a incluir porque no tendrá sentido, solo toma valores entre 0 y 1. Bien, entonces voy acá, voy a abrirla como un grupo, ¿sí? Y voy a hacer un gráfico, scatter, perfecto, y la primera contra todas las variables. Y acá aparece. ¿Listo? Voy a agrandar esto, por aquí, por aquí, por aquí y por acá. Ah, pero los errores tienen que estar en X, entonces voy acá a Group Members y voy a decirle, puedo también en Options, voy a mirar por acá, Scatter, escalas, y que esto, ahora sí, aquí lo tenemos, errores al cuadrado con respecto a cada variable independiente, con el propósito de identificar aquellos patrones que podrían afectar nuestro modelo por no tener una varianza constante. Fíjense, acá yo podría establecer que el logaritmo del ingreso podría afectar mi modelo, miren, este no tendría ninguna relación, ¿listo? Esto podría ser un efecto lineal, ¿cierto? Este no, acá se está concentrando, acá también hay una concentración, ¿cierto? Y acá también, ¿bien? Entonces acá yo podría identificar cuáles son aquellas variables que posiblemente me estarían afectando mi modelo, ¿bien? De manera gráfica, ¿listo? Métodos informales. Sin embargo, yo puedo establecer pruebas formales. Y a esto voy. Entonces voy a eliminar este grupo. Voy a mostrarles acá las diapositivas. Y vamos con la prueba Park. Entonces la prueba Park me dice, bueno, puedo estimar un modelo donde mi variable dependiente es el logaritmo de los errores al cuadrado que yo había estimado, ¿cierto? En función de las variables independientes. ¿Bien? Y si resulta estadísticamente significativo este beta, sugeriría que existe heterocedasticidad. ¿Bien? Entonces vamos a tener acá prácticamente un supuesto donde la hipótesis nula es que existe homocedasticidad. Homo. ¿Listo? Y la hipótesis alternativa es que hay heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces el propósito de todas estas pruebas formales es no rechazar esta hipótesis. Es decir, tener p-values por encima del nivel de significancia. Eso es lo que yo busco, para que el modelo tenga homocedasticidad. Entonces esta sería la prueba Park, ¿cierto? Logaritmo natural de los errores al cuadrado en función de las independientes y mirar el beta, ¿cierto? La pendiente. La prueba de Glexer, que es estimar los errores, los que yo había estimado por mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Y correrla con estas formas funcionales, en función de mi x lineal, en función de la raíz de x, ¿cierto? En función del inverso de la variable y en función del inverso de la raíz de x, con el propósito de identificar cuál sería la mejor manera, o más bien, la mejor forma funcional para poder corregir el supuesto de heterozasticidad. ¿Ven?
para corregirlo. Bien. Ya la miramos en ellos, cómo se podría hacer. La prueba Bruce-Pagan, vamos a estimar nuestro modelo, estimar la varianza del error, y es que la varianza del error, si yo no tengo una población, yo estoy estimando una muestra, lo que yo tengo que estimar, esto de por acá, se aproxima a los errores al cuadrado, ¿eso? En función de las variables independientes, de todas las variables independientes. ¿Bien? Yo acá les voy a pasar estas diapositivas, acá aparece todo el procedimiento si uno lo quisiera hacer en Excel, pero EBIUS tiene todos estos supuestos, toda esta validación al igual que Stata. Entonces, acá aparece cómo sería el procedimiento para valorar esta prueba de Bruce-Pagan. Y tenemos la de White, ¿listo? La de White que puede ser productos cruzados o puede ser eh, prácticamente la sencilla, que sería hasta acá, ¿listo? Los errores al cuadrado en función de mis variables independientes, y la de productos cruzados sería aumentar los grados de libertad, ¿cierto? Elevar esta variable independiente al cuadrado, así como yo tengo tantas variables como sea posible, y la combinación que podrían existir de a pares. ¿Listo? Pero acá tenemos que tener cuidado, porque yo puedo tener 10 variables en un modelo, puedo tener 5. Imagínense las combinaciones que podrían eh, realizarse con este procedimiento y afectaría mi prueba, ya que acá tengo los grados de libertad de la chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo muchas variables independientes, lo aconsejable es no hacerlo, no hacerlo por productos cruzados, sino de esta manera tradicional. ¿Listo? Ya que no perdería tantos grados de libertad. ¿Eh? Y vamos con las medidas correctivas. Entonces vamos a mirar si este modelo que yo estimé tiene heterosasticidad o no. ¿Bien? Entonces voy a ir acá a View, voy acá a diagnóstico de los residuos y acá aparecen las pruebas de heterosasticidad. ¿Bien? Entonces voy a dar clic acá, las pruebas de heterosasticidad, acá está, miren, la Bruce-Pagan-Godfrey, Harvey, Glexer, Arch, que Arch no sería tan conveniente para cortes transversales, esto es más para las series de tiempo, para medir volatilidad condicional, y la prueba de White. Entonces vamos a mirar la de Bruce-Pagan, ¿listo? Voy a decir acá OK, perfecto. Me aparece la regresión auxiliar que hace, miren, los residuos al cuadrado en función de las variables independientes. Y acá uno puede utilizar el F, si es muestras pequeñas, ¿listo? Si es para muestras pequeñas. Y este, que es el ML, que multiplica el número de observaciones por el R cuadrado de esta regresión auxiliar y lo compara con una distribución chi cuadrado, ¿listo? Donde los grados de libertad hacen referencia, ¿listo? Hacen referencia al número de variables independientes. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá, ¿cuál sería la conclusión? ¿Que hay homo o que hay heterosasticidad? ¿Alguien me podría ayudar? Acá tendríamos que mirar este pi válido, ¿listo? Muestras grandes y para muestras pequeñas, ¿listo? Acuérdense que se distribuye asintóticamente como una chi cuadrado con los grados de libertad correspondiente al número de variables independientes que tengo en el modelo. ¿Listo? Acuérdense que la hipótesis nula acá es que es homo, ¿cierto? Es homocedástico, la varianza del error es constante, y la hipótesis alternativa es que es heterocedástico. ¿Bien? Entonces me podrían decir acá, este modelito, acá yo estoy rechazando, perfecto, estoy rechazando la hipótesis alternativa, por lo tanto el modelo es heterocedástico. ¿Listo? No es homocedástico. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que buscar alguna manera correctiva para tomar inferencia estadística, porque si este proceso no tiene varianza constante, esto de por acá, voy a ver acá este estimation output, esto de por acá está mal calculado. Y los intervalos también. Es decir, que no podría ser inferencia estadística. ¿Listo? Acerca del comportamiento de estos parámetros estimados. ¿Eh? Entonces tengo por acá unas preguntas. Voy a ver acá. Perfecto, Jenny. Muy bien, listo. Entonces, esto sería por el lado de
Bruce Pagan, ¿cierto? Pero yo también podría evaluar Hardy, Glesser y White. Vamos con la White. Entonces acá me dice, muy bien, voy a hacer el tipo de prueba White. Y acá me dice, ¿usted quiere incluir los productos cruzados? ¿Sí o no? Entonces los voy a incluir por acá, ¿ok? Y acá tenemos la misma conclusión. El modelo no es, perdón, la varianza de los errores no es homocedal. Aparece la regresión que hace, miren, los residuos al cuadrado en función de las variables en niveles, miren acá tengo educación en nivel, educación al cuadrado y las diferentes combinaciones en pares que podrían existir. ¿Bien? Y 25 grados de libertad. Sin embargo, yo les dije, si tengo muchas variables, no es preferible utilizar tantos grados de libertad, entonces le voy a decir no incluya productos cruzados y le voy a decir ok, y acá aparece 6 grados de libertad. ¿Bien? Entonces, la conclusión tanto de Bruce Pagan como la prueba de White es que es heteroceástico. ¿Bien? Es heteroceástico. Entonces vamos a mirar cuáles son aquellas medidas correctivas para subsanar y poder evaluar de alguna manera la inferencia estadística de los parámetros que estoy estimando. ¿Bien? Voy a ir acá, voy a abrir esto y tenemos las medidas correctivas. Esto sería muy ideal, ¿cierto? Utilizar mínimos cuadrados ponderados, que es un mecanismo de utilizar mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿cierto? Con el propósito de que estas distribuciones como la T y la F se distribuyan asintóticamente y se puedan utilizar para hacer inferencia estadística. ¿Bien? Entonces, cuando yo conozco la varianza de cada individuo, que para este caso es cada estado, podría utilizar este método. Sin embargo, acuérdense que yo no utilizo una población. Yo como hago inferencias para llegar a esta población, utilizo ¿qué? Una muestra. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la varianza, para cada estado, muy bien, puedo utilizar mínimos cuadrados ponderados, pero yo no voy a conocer la varianza de cada individuo, de cada estado. Estoy utilizando una muestra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago cuando no conozco esta varianza de cada individuo? Por eso se llama sub-I. Entonces, lo que uno recomienda, y todos los paquetes estadísticos lo tienen, es utilizar la varianza y errores estándar consistentes con heterozasticidad de White. ¿Listo? Y este mecanismo, esta estimación, se utiliza con el propósito de que estas inferencias estadísticas que yo estoy haciendo acerca de los parámetros que estoy estimando sean asintóticamente válidas, es decir, que pueda utilizar la T y que pueda utilizar la F. ¿Ves? Este mecanismo utiliza pues obviamente la regresión tradicional por mínimos cuadrados ordinarios, pero ya no utilizaría la manera para utilizar la varianza de los parámetros. Y fíjense que acá ya está teniendo en cuenta los errores estimados al cuadrado. ¿Listo? Los está ponderando. ¿Qué quiere decir que los está ponderando? Aquellos errores que tienen una mayor dispersión van a tener un menor peso en la estimación y aquellos que dentro de la línea de regresión tengan una menor dispersión van a tener un mayor peso. ¿Listo? Esto sería si tengo una regresión simple, pero ¿qué pasa cuando tengo una regresión múltiple? Tendría que hacerlo de manera matricial. ¿Listo? X traspuesta por X, le saco la inversa, que sería igual acá. Y acá tendría que utilizar los errores multiplicado por cada variable y así estimaría de manera matricial los errores estándar robustos. ¿Listo? Con el propósito de hacer inferencia estadística. ¿Ven? Entonces miremos cómo podemos hacer este paso. Entonces voy acá a Estimate y acá en Options, ¿sí? Le digo que el coeficiente o más bien como está estimando la matriz de varianzas y covarianzas no sea el método ordinario, sino utilizar el método de White. ¿Listo? Robust. Entonces, voy a hacer una cosa por acá, voy a decirle cancelar, voy a decirle freeze, a colocarle un nombre, mínimos cuadrados ordinarios, ok,
Y acá voy a estimar mi modelo utilizando errores robustos de White. Aquí está. Y acá le digo, perfecto. Entonces miren que no afecta por ningún lado la insesgadez, ¿cierto? Tengo los mismos coeficientes, miren, los mismos coeficientes, exactamente los mismos coeficientes. Sin embargo, miren lo que está afectando, los errores estándar. ¿Listo? Mírenlo. Y si afecta los errores estándar, miren que acá son más pequeños, por lo general son más pequeños, estaría diciendo acá, miren, que esta variable, que posiblemente no es significativa, miren, acá reduce la probabilidad y estaría diciendo que posiblemente puede ser significativa esta variable. Y así pasa con todos, miren, 89, 90, y así sucesivamente. Esta es una manera para hacer inferencias estadísticas y de que estos t que yo estoy calculando son válidos. ¿Listo? Entonces voy a llamar este modelo, Ruiz, colocarle el nombre. Este sería mínimos cuadrados, roast. ¿De acuerdo? Roast. Perfecto. Roast. Muy bien. Esa sería una manera. ¿Listo? Como para poder subsanar y poder hacer inferencia estadística. Sin embargo, todavía esto no está bien. ¿Ven? Tengo por acá una pregunta. Sí, Antonella, cuéntame. Cuéntame cuál es tu pregunta. Ah, perfecto. Muy bien, Antonella. Entonces vamos a mirar. Voy a estimar esto de nuevo. Voy a decirle ordinario. Ok. Mira, tú vas acá a View, vas acá a Diagnóstico de los residuos y vas acá donde dice heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces puedes utilizar cualquiera de estas. Esta no la sugiero para este caso. Esta la podría utilizar cuando tengo un modelo de series de tiempo. Este es un modelo de corte transversal. Entonces le voy a decir acá white, ¿listo? Y le voy a decir que no con productos cruzados, ¿ven? Entonces, mira, cuando tú vas a valorar todos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, todo lo bueno, todo lo bueno está en la hipótesis nula, ¿listo? ¿Qué significa todo lo bueno? Que está bien especificado, que es homocedástico, que no tiene autocorrelación, que no tiene multicolinealidad, todo lo bueno, ¿listo? Que no hay cambio estructural. Entonces acá lo que tú tendrías que hacer es, muy bien, ¿cuál es mi hipótesis nula? ¿Y cuál es mi hipótesis alternativa? ¿Listo? Entonces ya sabemos que todo lo bueno está en la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces para este caso es que exista homocedasticidad. Y mira, ¿yo cómo hago para rechazar o no una hipótesis nula? La regla de decisión es que si el p-value es mayor al nivel de significancia, que por lo general es el 5%, ¿cierto? Aunque yo podría utilizar el 10 y ser un poquito más restrictivo, utilizar el 1, yo decidiría acá no rechazar la hipótesis nula. ¿Listo? Es decir, que si es muy alto, este p-value superior al 5%, no rechazo. ¿Qué no rechazo? Que hay homocedasticidad. Sin embargo, fíjate que está al contrario. ¿Qué quiere decir que está al contrario? El p-value es menor al nivel de significancia y cuando es menor, rechazo la hipótesis nula. Es decir, que no hay suficiente evidencia estadística para no rechazar esto. Es decir, que la estoy rechazando. ¿Listo? Si la estoy rechazando, estaría diciendo que el modelo tiene heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces esta sería mi regla de decisión. ¿Ve? Si era por ese lado que tú querías. ¿Listo? Esta regresión auxiliar, mira que es un insumo para construir. Ya tengo las observaciones, ¿cierto? Y utilizas el R cuadrado, este R cuadrado, con el propósito de hacer esta prueba. Y mírala. Acá significativo, acá significativo. ¿Listo? Mírala. ¿Listo? Con el propósito de construir esta prueba. ¿Bien?
Perfecto, Antonella. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Listo? Dime que no es necesario. Ah, no, no, claro que no, no. Y es que acá yo decidí mostrarlo, digamos cuando tú haces este modelo en Stata, Stata no te va a reproducir esta regresión auxiliar, lo que te va a reproducir son estos resultados. ¿Bien? Y a partir de estos resultados, tú tomas la decisión. ¿Bien? Esas son pruebas formales, así como las informales gráficas, pero tú podrías decir que este modelo es totalmente heteroscedástico por el simple hecho de tomar observaciones de diferentes estados. Así de sencillo. Y es que todos los estados en Estados Unidos se comportan de manera diferente. Los consumos son diferentes, los tributos son diferentes, los ingresos son diferentes, el salario mínimo es diferente. ¿Bien? Pero no, no es necesario que todos salgan significativos. No, no es necesario. ¿Listo? Perfecto. Entonces voy a volver a estimar esto por acá, por aquí, y Uber White. Perfecto. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Ya sabemos qué es heteroceástico. Entonces acá lo corregí. ¿Listo? Lo subsané utilizando Roast, ¿verdad? Sin embargo, existen otros mecanismos, que esos son los que voy a explicar, son los mínimos cuadrados generalizados factibles o mínimos cuadrados ponderados. ¿En qué consiste esto? Entonces voy a ver acá la presentación. Es estimar, ¿cierto? Estimar o asumir de manera arbitraria, cuidado, de manera arbitraria porque lo que nos dicen los libros es, muy bien, usted puede hacer un gráfico de dispersión de una variable independiente y que se comporte de esta manera. Ya sabemos que es cuadrática o puede ser lineal, ¿verdad? Y si es cuadrática, pues yo utilizaría que la varianza del error es proporcional a x al cuadrado, asumiendo que x al cuadrado es una variable independiente elevada a la potencia, ¿cierto? Y sacar la inversa de la varianza. ¿Qué significa la inversa de la varianza? Que cada variable que yo estime en mi modelo se divida por la raíz de la varianza. ¿Listo? Entonces, la raíz de x al cuadrado sería x y acá tendría el inverso de la varianza. ¿Listo? Es utilizar mínimos cuadrados ponderados. ¿Listo? Otro es asumir de que existe linealidad entre la varianza y la variable independiente. También saco la raíz, miren, acá está la raíz. ¿Listo? Y el otro es asumir de que es proporcional al valor cuadrado del y estimado. Mírenlo. ¿Listo? Son diferentes técnicas que yo tengo. Y por último, poder suavizar o poder comprimir las escalas que yo tengo de medidas en las variables, no utilizar un modelo lineal, sino un modelo log-log. Pero cuidado, yo a todas las variables no puedo utilizar log-log. ¿Cuál es la restricción de utilizar logaritmos? Que no sean negativos y que no tomen valores de cero. ¿Listo? ¿Qué pasa si mi variable es negativa? ¿Qué pasa si toma valores de cero? No podría utilizar log-log para poder transformar y comprimir las escalas de medida. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo voy a asumir lo siguiente. Yo voy a asumir lo siguiente para mostrarles cómo se hace este procedimiento. Supongamos que la varianza, no, pasemos más bien a este caso, ¿listo? Porque acá yo tengo muchas variables, entonces voy a explicarles lo de mínimos cuadrados generalizados factibles. Fíjense que yo acá tengo diferentes ecuaciones o diferente comportamiento de cómo se podría estimar la varianza del error, ¿listo? Para poder hacer mínimos cuadrados ponderados. Sin embargo, esta técnica resulta ser más eficiente para mí cuando tengo muchas variables y es que una vez que yo estime los errores de la regresión, saco el logaritmo natural de esos residuos al cuadrado, evalúo un modelo auxiliar, una regresión auxiliar en función de las variables independientes. ¿Listo? Acá tengo todo el procedimiento. Una vez que yo estime esto, este modelo lo voy a llamar estimado G, estimado de I. Una vez que yo tenga G estimado de I, yo hago H, estimado, que es igual al exponencial de GI, y pondero las ecuaciones. ¿Listo? Pondero las ecuaciones. ¿De cuáles ecuaciones? Pues
de mi modelo en función de X. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces voy a estimar esto con el propósito de poder corregir esto. Entonces, ya tengo los errores, ¿cierto? Al cuadrado estimados, voy a cerrar esto. Esto ya me aparece acá como objeto, miren. Tabla y tabla. ¿Sí? Entonces voy a generar el logaritmo natural de los errores al cuadrado. ¿Listo? Que es igual a log de los errores al cuadrado. ¿Listo? Y me dice muy bien, estimo una regresión auxiliar del logaritmo de los errores en función de sus variables independientes. Entonces yo tenía precio de los cigarrillos, el ingreso de las personas, los años de educación, la edad al cuadrado y una variable dicotómica. Entonces voy a ejecutar esta regresión. Perfecto. Voy acá. Ok. Aceptar. Y acá tendría mi regresión. ¿Listo? ¿Con qué propósito? Voy a pronosticar. ¿Listo? Entonces voy acá a forecast, ¿cierto? Forecast. Acá ya tengo el pronóstico de esa serie, es decir, esto es lo que estoy tratando de estimar. Logaritmo, los errores al cuadrado, estimado, ¿cierto? Con el propósito de sacar HI y ser mi ponderador por mínimos cuadrados generalizados factibles. Entonces, una vez que yo tenga esto, de por acá, puedo hacer exponencial de GI estimado. ¿Listo? Es una exponencial. ¿Bien? Exponencial. Entonces, lo que estoy estimando acá es esto. ¿Listo? Es esto de por acá. Entonces le voy a decir ok. Perfecto. No me interesa esto por ahora. Voy a decir que sí. Y ya tengo el estimado, el forecast. Sin embargo, me dice cómo están elevadas las unidades en logaritmos. Entonces voy acá a generar. ¿Listo? HI, ¿cierto? Estimada. Acuérdense que es estimada, es una muestra. Es la exponencial del logaritmo de los errores de f. ¿Listo? Y acá ya tendría HI. ¿Listo? Perfecto. HI. Entonces, voy a estimar mi modelo. Voy a utilizar mi modelo que tenía. Entonces, mi modelo, yo creo que aquí lo guardé. Ah, no lo guardé como ecuación. Lo vuelvo a estimar. No hay ningún inconveniente. Entonces, cigarrillos. Función de esto. Estás por acá. ¿Dónde tengo? Aquí. Perfecto, lo estimo como una ecuación. Aceptar, muy bien. Y acá, precisamente, voy a ir a Estimate. Voy a decirle opciones. Voy a decirle el ponderador cuál es la inversa de la varianza. ¿Listo? Y acá le voy a asignar el peso, que es 1 sobre HI. ¿Listo? ¿Sí lo llamé HI? Sí, HI. Aquí está. 1 sobre HI, la inversa de la varianza. ¿Listo? Y le voy a decir aceptar. Y acá ya tendría mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Listo? Y ese es mi modelo robust. Aquí está. Mi modelo robust. Y mi modelo por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Voy a minimizar esto. Y acá vamos a comparar. Muy bien. Aquí está. Y acá tendría mi modelo estimado. ¿De acuerdo? Miren, acá yo tendría que eliminar por completo el precio. El precio no es significativo. Y fíjense qué pasó con el ingreso. ¿Se acuerdan que el ingreso en estas ecuaciones no era significativo? Miren que ahora en ponderados sí es significativo. ¿Listo? Acá me aparecen los estadísticos descriptivos ponderados y no ponderados. Mínimos cuadrados, ¿cierto? Y este sería mínimos cuadrados generalizados factibles. ¿Listo? Sin embargo, tengan cuidado. Uno no sabe acá, en este modelo, si esto se distribuye como una T. Entonces lo que uno sugiere, después de que uno utiliza mínimos cuadrados ponderados, es estimar, además de esto, la inversa de la varianza, utilizar la de White. Y aceptar. Y listo. Y así ya tendría un comportamiento, ¿cierto? Homocedástico y
que estos estadísticos, este T, se distribuya de manera asintótica. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a terminar con las conclusiones que yo tengo acá. Acá tengo diferentes modelos, ¿sí? Y vamos con las conclusiones. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, hemos visto que existen dos maneras de actuar en presencia. Tengo que eliminar esto. Creo que repetí la misma palabra. Existen dos maneras de actuar en presencia de heteroplasticidad. Ahora sí, porque yo les voy a mandar estos slides. Estimar los parámetros mediante mínimos cuadrados ponderados, ¿cierto? O estimarlos mediante mínimos cuadrados ordinarios y utilizar los errores estándar heteroscedásticos robustos, que es la matriz de varianzas y covarianzas de White, ¿cierto? Entonces acá les muestro cuáles serían las ventajas y desventajas de utilizar uno u otro. Entonces la utilidad, o más bien la ventaja de utilizar mínimos cuadrados ponderados, consiste en que son más eficientes, acuérdense, mínima varianza, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, al menos asintóticamente. ¿Listo? ¿Listo? Tal cual, Oscar. Tú lo interpretas tal cual. Acá tú no tienes que interpretarlos como ponderadores, tú los interpretas en las mismas unidades que están las variables. Si están en logaritmos, muy bien, lo puedes interpretar como elasticidad. Se interpretan de la misma manera. Si tú lo haces manual, sí se interpretarían de otra manera, porque todo se confundiría. Mira, te voy a mostrar rápido en un modelo lineal cómo sería esto. Digamos, cuando trabajas en Ibius o en Stata, lo interpretas tal cual. No tienes que hacer, así como mínimos cuadrados ordinarios, tal cual. Pero si tú lo haces en Excel, cuando uno lo explica en Excel, mira que tú tienes Y en función de beta 0, ¿cierto? Más beta 1, X, ¿cierto? X. ¿Listo? Y acá yo voy a ponderar. Entonces, ¿cómo pondero? Voy a colocar acá la ponderación. Entonces, y voy a suponer que raíz de X es igual a beta 0 sobre raíz de X más beta 1 raíz de X, ¿verdad? Tú tendrías esto ponderado así. Y mira, acá el modelo ya no tiene intercepto. Es decir, que es un modelo de Y en función de 1 sobre raíz de X y raíz de X. ¿Listo? Entonces hacer esto en Excel sería tedioso, pero tenemos Ibius, tenemos Stata, ya te los ponderas y los interpretas tal como si fueran mínimos cuadrados ordinarios. Tal cual. ¿Listo? No hay problema, Oscar. Ujú, tal cual. Y ya voy a eso. Claro, y es que yo les había dicho que la heterosasticidad solo afecta la eficiencia, pero ¿qué pasa cuando utilizo mínimos cuadrados ponderados? También afectan las sesgades. ¿Listo? Vieron diferentes, ¿no? Muy bien. Entonces, miremos las conclusiones. Aquí están. Entonces, volvamos a esto. ¿Cierto? Son más eficientes. Y la desventaja de utilizar estos mínimos cuadrados ponderados es conocer la función de varianza condicional. ¿Listo? Y acá lo que utilicé es el valor esperado de los errores y lo utilicé como ponderador. ¿Listo? Si la forma funcional es incorrecta, entonces los errores estándar calculados mediante rutinas no serían válidos, ¿cierto? Incluso para muestras muy grandes. No obstante, se podría aplicar errores robustos, ¿cierto? Con el propósito de estimar un modelo donde la función de la varianza esté arbitrariamente mal especificada. Y es que cuando uno utiliza el procedimiento de White para subsanar la heterosasticidad, uno asume muy bien de que existe heterosasticidad, pero la función de la varianza con que uno tendría que utilizar los mínimos cuadrados ponderados está mal especificada. Esa es una de las grandes ventajas que podría utilizarse para utilizar robos. ¿Listo? Y miremos acá. La ventaja de utilizar errores robustos es que dan lugar a inferencias asintóticamente válidas. ¿Listo? T y F. Y la desventaja es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tendrá una mayor varianza que el estimador de mínimos cuadrados ponderados. ¿De acuerdo? Y esta es la conclusión final que yo doy siempre. ¿Listo? Siempre será buena idea calcular errores estándar y estadísticos de prueba completamente robustos de estimación de mínimos cuadrados ponderados. Es decir, utilizar mínimos cuadrados ponderados, ¿cierto? Y después de que utilizo mínimos cuadrados ponderados, utilizo
rows y ya está. Ahí arreglo todo el lío. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta, inquietud. Voy acá a escribir mi correo en el chat a todos para poderles pasar esta presentación y la base Nibius. Entonces voy por acá a escribir mi correo, miguel.bello, software-shop.com y me escriben cualquier cosita. ¿Bien? No sé si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario. Voy a guardar esta base de datos con estos resultados. Listo, entonces la voy a guardar por acá. Save. Perfecto. Ya con nuestros inputs por acá. Muy bien. Ah, Edgar, listo. Edgar me dice, Miguel, dime qué pasa si Bruce Pagan me dice que la hipótesis nula no se rechaza igual. Listo. He visto estos casos con poca frecuencia, pero ¿sabes? Al igual que cuando uno hace estos modelos ARIMA o cuando uno hace vectores autorregresivos, la sobreidentificación, acá lo que tú tendrías que asumir, ¿cierto? Es tú qué variables estás capturando. ¿A quién capturaste la información? ¿A individuos? ¿Mm? Y a partir de esta inferencia, y es que yo acá lo establecí en la diapositiva, voy por acá, identificar la naturaleza del problema. ¿Listo? Y es que yo les había dicho que pasa con frecuencia utilizar la información de corte transversal. Comprende unidades heterogéneas, ¿cierto? Consumos, años de escolaridad diferentes, y eso es lo que podría utilizar heterosasticidad. Eso sería incorporando la naturaleza del problema. Pero cuidado, te voy a decir algo, Edgar. Siempre cuando tú tengas disparidad entre las pruebas que estás estimando para comprobar si existe homoceasticidad o no, yo sugiero utilizar la de White. Y es que la de White tiene una gran ventaja. ¿Y sabes cuál es? Todos estos modelos utilizan regresiones auxiliares, ¿cierto? Entonces voy a utilizar una regresión auxiliar. Digamos, la de White o la de Bruce Pagan. Vamos a mirar la de Bruce Pagan por acá. ¿Cómo quito este mouse? Por aquí. Ahora sí. Pero vamos a la de Bruce Pagan. Estos son los inconvenientes de Park, Glacier y Bruce Pagan. Y es que no sabemos cómo se distribuyen estos errores. Perdón, estos errores no. Los errores de esta función. ¿Listo? De la regresión auxiliar. ¿Listo? Entonces, esa sería una gran restricción. White no tiene esa restricción. ¿Listo? White no tiene esa restricción. Él asume que estos errores se distribuyen como una normal con media cero. Estos de por acá, si tú quieres mirar, echarle una revisadita a los libros de econometría, esa es la gran deficiencia de Bruce Pagan, de Park y la de Glaser. ¿Listo? Que no sabemos cómo se distribuyen estos errores de esta regresión auxiliar. Y es que también podrían ser heteroscedásticos, no sabemos. ¿Listo? Entonces uno lo que sugiere es utilizar White, que es más flexible con este supuesto de cómo se puede comportar este error de esta regresión auxiliar. ¿Bien? Por acá tengo preguntas. A ver, dice acá. Y ven, agrando esto. Dice, la teoría básica de demanda plantea demanda dependiente del precio. Perfecto. En el caso de los cigarrillos, la demanda es inelástica. Vamos a mirar que es inelástica, menor a una unidad. Mm, Perfecto, es inelástica, ¿sí? Pero el hecho de que resulte estadísticamente no significativa, el coeficiente con mínimos cuadrados ponderados no aconseja eliminar la variable, sí, sí tú la tienes que eliminar. Y es que una vez tú validas todos los supuestos de una regresión, ¿cierto? Todos los supuestos, ya empiezas a eliminar las no significativas. Por ejemplo, ya acá, para pronosticar la demanda de cigarrillos, el precio no sería la mejor idea, ¿cierto? Sería ingreso, educación, años de educación, y si hay alguna restricción. El precio no te serviría para esta muestra, y es que no es estadísticamente significativo. La tendrías que sacar del modelo y volver a valorar o estimar mínimos cuadrados ponderados. ¿Listo? Claro, la tienes que eliminar.
No es significativo. Sí, tú tienes toda la razón, lo que prima es la teoría. Sin embargo, si tú quieres saber cuánto afectaría, ¿cierto? Ah, es más, también podrías utilizar un log-log. Acá yo utilicé niveles, ¿cierto? Y acá utilicé logaritmo natural. ¿Qué tal que los cigarrillos, ¿cierto? Los cigarrillos se pueda utilizar un logaritmo. ¿Qué tal? No sabemos. Y poder atenuar las dimensiones. ¿Bien? Obviamente acá la demanda no se podría utilizar. Igual acá, ¿sabes? Ah, no, pero no podríamos utilizar un sustituto del cigarrillo, ¿cuál sería? Porque acá tenemos ingreso, ¿cierto? Tenemos el precio del bien y podríamos utilizar el precio del sustituto. Sí, pero acá no podrías utilizar esta técnica. De pronto, ¿sabes qué? Mirar a ver si existe multicolinealidad. Entonces miremos a ver si existe multicolinealidad y con eso termino el webcast de hoy. Entonces tenemos cigarrillos, tenemos logaritmo, tenemos educación, tenemos esto por acá, tenemos por acá, voy a abrir esto como una ecuación, perfecto, y ya sabemos que estoy ponderando 1/HI, ¿cierto? Ok, perfecto, eliminaría el precio, pero miremos si existe multicolinealidad, entonces voy por acá, voy a donde dice factor inflador de la varianza, y mira, también está generando problemas, mira, mira, además de que tiene hetero, mira, es multicolineal. Entonces tendríamos que eliminarla por los dos. ¿Listo? Superiores a 10, acuérdate. Superiores a 10, multicolinealidad. ¿Listo? Gustavo, tendrías que hacer pruebas formales, como informales, para detectar si existe o no heterosasticidad, ¿cierto? Pero lo que uno sugiere cuando tú estás trabajando con unidades, estas unidades pueden ser empresas, lo que yo decía, individuos, los individuos que tienen patrones, preferencias diferentes, se comportan de una manera aleatoria. Las empresas, tú puedes tener empresas con altos ingresos, con un valor de los activos muy altos, empresas muy pequeñas con valores de los activos muy bajos, y esto generaría que la varianza no fuera constante. ¿Listo? O sea, uno ya de entrada asume cuando las unidades de medida de las variables a las cuales yo les voy a hacer un análisis estadístico o descriptivo, es que siempre van a tener unidades heterogéneas. ¿Listo, Gustavo? Y Beth, no sé si contesté tu pregunta. Ah, Caterín, me estás diciendo la rutina en Stata. Perfecto. Mira que en Stata, voy a abrir rápido esto Stata. Ah, tengo que mirar, tengo que instalar la licencia. En Stata, voy a ir por acá. Tú haces tu modelo de regresión común y corriente, pero utilizas un comandito entre corchetes que es el await. ¿Listo? Y acá colocarías 1/HI y acá yo utilizaría mínimos cuadrados ponderados, ¿de acuerdo? Haces la misma rutina, ¿listo? Y cuando tú quieres utilizar los factibles, los generalizados, colocas entre corchetes AW y la inversa de la varianza, que sería esto, ¿listo? ¿Listo? El await, ¿listo? Entonces, espero que les haya gustado esta presentación. Acuérdense, no se les olvide escribirme un correo para poder compartir este Word file, ¿cierto? Este archivo de trabajo en Ibius y las diapositivas que presenté. Voy a guardar esto y nos estaremos viendo en una próxima, ¿de acuerdo? Muchas gracias.